En casa de Herrero. Es Radio. Bueno, son amigos las 9:25, 8:25 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. María Luis. Blanco, bienvenida también, buenas noches. Buenas noches. Feliz año a los dos, no se había visto, ¿no? Desde que empezó 2017. No sabíamos Pero visto. vosotros estáis de holganza la semana pasada, no como yo, que trabajaba. No, señor, yo vine. Yo vine y tú no estabas, de hecho. ¿Qué día? Yo vine el día 3. ¿En qué cayó eso? El martes. Es que yo vine el miércoles. Y pues yo el ¿ves? miércoles, yo vine los 2 miércoles y no estabas, Luis. Ah, no, el miércoles. Estaba verdad escondido. No, es verdad, tiene razón Juan Ramón. Yo vine el miércoles, pero me fui al Bernabéu justo cuando llegaba la economía. Muy bien. De holganza. Es cierto. No, yo Trabajando. había trabajado. Oye, perdona, el menú informativo quedó perfectamente reflejado. Bueno, vamos, eso me pasa por tratar de sacar los colores cuando no debo. ¿Ves? En fin, ir por lana y salir trasquilado, decía el refranero. Supongo que hoy los oídos se os habrán alegrado mucho al escuchar a José María Aznar, que ha hecho una especie de profesión liberal de la ortodoxia presupuestaria que debería seguir el gobierno, cuando ha hablado del círculo virtuoso y ha denostado los impuestos altos, el déficit, la deuda. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, desde luego, el mensaje básico suena bien. Es verdad que estamos en un círculo no virtuoso de impuestos altos y déficit y deuda, que es básicamente la trampa en la que ha estado metido este gobierno durante mucho tiempo y en materia de impuestos altos sigue metido ahí. Lo que pasa es que hay que tomar un poco estas declaraciones con cautela, porque, vamos a ver, reclamar impuestos bajos está muy bien y todos lo podemos hacer. La cuestión es qué estás dispuesto a hacer para que los impuestos sean bajos. Y hay una especie de teoría bastante extendida en economía, que es la famosa curva de Laffer, que se suele malinterpretar mucho. La curva de Laffer lo que viene a decir es que si subes impuestos, la recaudación puede caer. ¿Por qué? Porque puedes estrangular la actividad y por tanto puedes terminar recaudando menos de lo que esperarías con tipos impositivos más altos. Pero la curva de Laffer no significa que siempre que subas impuestos la recaudación caiga, ni tampoco que siempre que bajes impuestos la recaudación suba. Entonces, ahora mismo es dudoso que España se encuentre en un punto en el que bajando impuestos aumente la recaudación más de lo que cae por la bajada impositiva. Es decir, que es dudoso que por el hecho de bajar impuestos eso genere endógenamente, de manera aislada frente a otras variables, un incremento de la recaudación. Por tanto, si España tiene déficit y lo ha tenido durante estos años y es una prioridad reducir el déficit y hay que bajar impuestos, la única variable que te queda para ajustar realmente es el gasto. Y aquí es donde los políticos, pues no es lo mismo gobernar que estar fuera. Y por muy críticos que hayamos sido y he sido con el gobierno de Rajoy, es verdad que si Rajoy es un político que no tiene convicción liberal alguna, pues la manera más fácil de cuadrar el déficit, ¿cuál es? Subir impuestos. Aznar puede hacer gala de una convicción liberal, pero habría que ver si, en caso de estar gobernando, habría tomado las medidas de ajuste drástico del gasto que serían necesarias. No lo sé, es mucho más fácil decirlo desde fuera que estar gobernando y hacerlo desde dentro. ¿Qué voy a añadir yo? Pues tu impresión. No, es que hablar desde la barrera es muy fácil. Lo hago hasta yo, fíjate. Y sobre todo cuando hay una clara división ahora mismo dentro del Partido Popular entre unos y otros y, en fin, Aznar pues habla, no sé exactamente si habla porque le han preguntado o habla porque ha decidido hacer sus declaraciones, pero me recuerda mucho al tipo de afirmaciones que hace Felipe González respecto al Partido Socialista. Una vez que ya estás fuera, etcétera, etcétera. Bueno, pues Aznar también, cuando estaba gobernando, pilló otro tipo de situación económica y pudo aplicar determinadas medidas más liberales, otras no tanto, pero determinadas medidas liberales, y él saca la bandera de liberal cada vez que puede, igual que Esperanza Aguirre, aunque haya aplicado otras medidas que tampoco lo son. Y bueno, pues cada uno saca la bandera que le conviene en cada momento. Bueno, pero agita un debate. Es decir, es que hasta ahora, si nadie dice lo contrario, parece que estemos ante la única política posible. Un momentito. Yo ahí creo que el debate, y creo que está en la línea de lo que ha dicho Juan Ramón, el debate es el gasto. El debate no los impuestos, no son exactamente los impuestos. El debate es, ¿está usted dispuesto a agarrar el gasto público por los cuernos? ¿O va a seguir jugando con los impuestos, subo impuestos, bajo impuestos, suban o bajen impuestos y en función de eso soy más o menos liberal, etcétera? Porque nadie
habla de gastos porque no hay coraje político pero son cuestiones que están relacionadas. Es decir, si tú disminuyes el gasto, puedes disminuir los impuestos. Sí, pero no al revés. Sí, pero cuando tú pones el foco encima de los impuestos, no estás diciendo que es por subir o por bajar impuestos. Seamos serios, he hablado de círculo virtuoso. Él ha puesto todo en relación y yo creo, por lo menos así lo he entendido, que lo que estaba diciendo es, miren ustedes, hay otra política alternativa posible. No me vendan ustedes la idea de que esto es un trágala. Que abra el debate está bien. De hecho, bueno, nosotros pues intentamos abrirlo siempre y recordar que hay alternativas. Y desde luego, si el papel de Aznar durante los próximos años va a ser el de una persona ajena, digamos, a la política, ya a la vida política activa, que se encarga de hablar y recordarle al gobierno lo que podría hacer, está bien. El problema es si esto, como ha estado sonando, o bueno, se ha estado especulando durante los últimos días, podría entrañar algún tipo de aspiración política alternativa. Si es así, cuidado, porque nos estarían tomando el pelo, o probablemente, no lo sé, porque tampoco quiero prejuzgar a la gente tanto, pero probablemente nos estarían tomando el pelo de la misma manera que nos lo ha tomado Rajoy, porque, insisto, no es lo mismo hablar desde fuera del gobierno para controlar al gobierno, para ponerle límites a la actuación del gobierno, que ser consciente de que cuando tú vas a entrar no vas a hacer muchas cosas de las que predicas porque no tienes la voluntad política, incluso de suicidarte ante el electorado para tomar medidas impopulares a corto plazo, pero que sabes beneficiosas para el país a largo plazo. Bueno, hablando de otras cuestiones, hoy se abre también, bueno, no se abre un debate nuevo, porque este es un debate, el del copago de los medicamentos, que está de alguna manera, de forma permanente siempre en la actualidad económica, pero hoy ha sido la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, la que ha hecho una propuesta en el sentido de que los jubilados con rentas de más de 18.000 euros paguen más por los medicamentos. Tampoco ha dicho cuánto más, es decir, que no ha concretado nada ese propósito. No ha concretado nada. Efectivamente, tal como está ahora la normativa, hasta 18.000 euros se paga un máximo de 8 euros mensuales, entre 18 y 100.000 euros se pagan 18 euros mensuales y más de 100.000 euros rondan los 62 euros mensuales como máximo por los medicamentos. A ver, esto se llama copago, pero lo podríamos llamar perfectamente repago. ¿Por qué? Pues porque en principio el Estado de Bienestar lo que nos había venido diciendo es ustedes pagan estos impuestos y tienen derecho a todo esto. ¿Qué pasa? Que sabemos que uno no puede tener derecho a un cheque absolutamente en blanco y el Estado de Bienestar promete, usted puede comprar todos los medicamentos que considere necesarios a un precio prácticamente gratuito, puede hacer uso de toda la asistencia sanitaria que pueda llegar a necesitar, incluso en forma de medicina preventiva cuando no hay ningún tipo de o incluso cuando no es población de riesgo, puede contar con toda la educación, puede estudiar todas las carreras que quiera ilimitadamente. Entonces, sabemos que cuando los bienes tienen precios subvencionados o incluso gratuitos, la demanda se tiende a disparar. Y si el Estado no está dispuesto a atender una demanda disparada, es decir, provisionar más medios para atender esa demanda, porque el gasto se dispararía, pues hay que racionar de alguna manera. Entonces, mecanismos de racionar hay muchos. En sanidad, uno típico, ¿cuál es? Las listas de espera. Bien, hay mucha gente que quiere ir al especialista, pero solo hay X especialistas, no hay tantos especialistas para tanta gente, pues ponemos una cola y que vaya llegando más tarde. Otra es añadir algún tipo de precio, añadir algún tipo de penalidad económica que disuada de demandar demasiado un producto. Entonces, los copagos que están ahora en vigor en medicamentos y que se pretenden expandir son copagos de tipo disuasorio, porque evidentemente no estamos hablando de que por el hecho de recaudar 8 euros al mes se vaya a tapar el agujero del coste de los medicamentos, pero sí pueden influir a que la gente cambie su comportamiento y no abuse tanto de la demanda de productos ultrasubvencionados. De hecho, si miramos la evolución del gasto en medicamentos desde el año 2007, vemos que el gasto en medicamentos ha caído en torno al 15%. En el año 2007 se gastaban más de 11.000 millones de euros anuales en medicamentos, hoy estamos en torno a 9.000, 9.500. Por lo tanto, funcionar funciona y está vigente en todos los países que tienen estados de bienestar amplios, porque no hay otra manera de tener un estado de bienestar amplio que poner algún tipo de coto a la demanda infinita.
copagos sobre medicamentos tiene Dinamarca, tiene Suecia, tiene Finlandia, con lo cual esto es el copago, el repago, los impuestos y el control de la demanda es consustancial al estado de bienestar, y quienes lo critican defendiendo el estado de bienestar se están pegando realmente un tiro en el pie. No hay manera de construir un estado de bienestar gigantesco y medianamente racionalizado sin algún tipo de control de la demanda de servicios. Fíjate que yo creía que que la medida disuasoria era que un médico te recetara, porque un médico se supone que sabe cuando una persona jubilada o no jubilada necesita un medicamento y con qué urgencia y si es estrictamente necesario o no, y que las recetas fueran pues el medicamento para este día o para esta semana, y que no, ese tipo de medidas disuasorias. Tengo un problema mental con el tema del copago, y es que no sé si efectivamente es un repago y entonces es intrínsecamente algo injusto y es un parche para poder sostener el estado del bienestar, que es insostenible a medio y largo plazo, y además se hace uso de la famosa máxima, y es que el que tiene más tiene que pagar más porque sí, sea jubilado, tal, no sé qué. El que tiene más siempre tiene que pagar más, ¿no? No quiero decir con esto que yo piense que el que no tiene que pagar más. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa especie de manipulación de mentes, ¿no? De las mentes que implica decir, bueno, es que este tiene más, tiene la obligación de pagar más. Cuando en el fondo, tal y como nos ha explicado Juan, es un repago, es algo que en justicia no debería existir, a menos que efectivamente se aceptara un recorte del estado del bienestar o se aceptaran las cartas boca arriba respecto a la factibilidad del estado del bienestar. Pues hiciera algo mucho más duro de hacer, pero que probablemente sería mucho más justo, que sería exigirle a los médicos de la Seguridad Social que no recetaran aquellos medicamentos que no son necesarios. El problema es como... Estás dándote cuenta, lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que quiere decir es que los médicos de la Seguridad Social son realmente quienes son están... seres humanos, y no le van a decir que no a un viejecito que va convencido de que necesita un paracetamol, y entonces pues ¿qué hace? El médico sopesa y dice, ¿y ahora qué le voy a hacer? Le voy a decir que no, le voy a dar un berrinche, se va a enfadar conmigo. O sea, que decir, yo no estoy diciendo que haya maldad ni que haya... no, pero estamos hablando de maldad. También hay que racionalizar de alguna manera el abuso de las consultas, ¿no? Porque... Es decir, si tú vas a que te receten un medicamento, estás ocupando tiempo del médico, aunque sea para decirte que no. De esta manera, si el jubilado dice, pues no lo voy a pedir porque no quiero pagar ese euro o lo que sea, pues ya te ahorras también la visita al médico para eso. Con lo cual, la medida tiene sentido cuando se está hipersubvencionando todo. A mí me parece una medida peligrosa. Pero es una medida que yo como Globosonda he visto infinidad de veces. O sea, no sé cuántas. Esta vez es la 14ª vez que me hago eco de una noticia parecida. O sea, sí, desde luego. A ver, el sistema ya está. Lo que se propone ahora es agravarlo para los que ganen más de 18.000 euros al año. ¿Es peligrosa? Bueno... precisamente porque es un repago, yo lo que haría es bajas impuestos y articulas un sistema de precios en los medicamentos. De tal manera que quien necesite recurrir a los medicamentos y quien necesite recurrir verdaderamente a estos medicamentos no pague más impuestos que los que está pagando hoy, pero los pague de otra manera que disuada el comportamiento abusivo de quienes no los necesiten. Porque si no se acompaña esta medida de una rebaja, aunque sea testimonial casi, porque estamos hablando de 8 euros al mes, en algunos casos de 18 en otros, por tanto no estamos hablando de una gran bajada de impuestos quien se pueda ahorrar esas cantidades con una reforma fiscal. Pero si no hay una rebaja de impuestos y se incrementa el copago, al final, como digo, es un repago, porque estamos pagando otra vez y de manera incrementada por un servicio que supuestamente ya teníamos cubierto con los impuestos que estábamos pagando hasta la fecha. Pero es que fíjate que yo creo que en una de las últimas, si no en la última tertulia, en una de las últimas tertulias, y ya no me acuerdo si era Manu Llamas o era Juan Ramón,
estábamos hablando de la cantidad de veces que pagamos los ciudadanos por el mismo objeto. En ese caso era el uso de una vivienda, pero podemos hablar de los automóviles, en este caso de las medicinas, de la sanidad, etcétera. La sensación con la que acabo siempre que hablamos de este tipo de cosas o cuando hablamos del estado del bienestar es que estamos pagando 15 veces por lo mismo. Y encima, y por ahí va yo cuando he dicho lo de peligrosa, lo que van a recibir o como lo van a manipular otros círculos políticos va a ser como, fíjate, a los viejecitos se les está haciendo pagar porque los capitalistas, el capitalismo salvaje y todas estas cosas, y seguro que van a ir por ahí, por mucho que los países nórdicos lo estén aplicando y tal. Y al final, lo cierto es que sí se está cometiendo una injusticia, pero porque no solamente a las personas mayores, que es un sector débil, sino a todos en general, se nos obliga a pagar 25 veces por lo mismo. Sí, y encima lo hacemos encantados diciendo, espera un momento, que yo quiero pagar otra vez más. Pero sí es verdad que hay un problema de abuso de la demanda de medicamentos innecesarios por el que al final salimos todos perjudicados, porque precisamente si el gasto se dispara, nos toca pagar más impuestos a todos para financiar ese gasto. Pero, Juan, perdona que te interrumpa, la gente no está loca. Es decir, a la gente le dices, esto es gratis, y asume que es gratis de verdad. Y el tema es que no es gratis. Claro, por eso se trata de poner algún tipo de precio que disuada de esa gratuidad, ¿no? O sea, lo ideal sería abrir esto totalmente al mercado y que los medicamentos reflejaran los precios reales y que aquellos medicamentos que sean muy caros o los medicamentos que sean necesitados por los enfermos crónicos y que supongan un desembolso a final de mes muy grande, que esos medicamentos se pasarán por el seguro y que en todos los demás, los que son medicamentos más de uso discrecional y más coyuntural, que se pagarán del bolsillo enteramente por aquel que los necesita. No estamos en ese modelo, estamos en un modelo hipersubvencionado y dentro de ese modelo hipersubvencionado pues tiene sentido que haya algún tipo de copago que disuada del abuso, porque si no, bueno, es la anécdota o el ejemplo que ya hemos puesto en numerosas ocasiones, pero que creo que tiene sentido repetir para ilustrar esto. Esto es como si nos vamos un grupo de 100 amigos a cenar y decimos que al final nos vamos a repartir la cuenta proporcionalmente entre todos y que cada cual puede pedir cuanto quiera. Pues evidentemente al final la demanda de comida por cada persona se va a disparar esperando traspasarle su coste a los demás y como todos se van a comportar exactamente igual, la cuenta que van a terminar pagando todos va a ser muy superior a la que cualquiera querría haber pagado individualmente. Y aquí, esta tragedia de los comunes también se observa y una forma, insisto, de, no digo corregirlo porque se seguirá abusando y seguirán trampeando en determinadas áreas o por determinados circuitos, pero una forma de al menos poner algo de coto sí es desde luego este copago. Pero, insisto, lo esencial, si no queremos de verdad sablear más a la gente, sino que queremos cobrárselo de otra manera para que no abusen, sería que esta medida fuera neutra. ¿Cómo? Más copago y menos impuestos. Una pregunta que no he sabido descifrar con mi poca sabiduría. He visto que la libra, que llevaba una, digamos, actitud de remontada en su valor monetario, ha sufrido una caída bastante notable en los últimos días y está ya en el nivel que estaba en octubre. Y me dicen los expertos, pero yo no sé interpretarlo, o los expertos a los que acudo, ¿y esto por qué? Me dice, porque una vez más no termina de estar claro en qué va a consistir el Brexit. Hay como dudas a propósito de cuál va a ser la intensidad de esa medida. ¿Vosotros estáis en disposición de aclarármelo un poco mejor? Bueno, las dudas es sobre si será un Brexit blando o duro, ¿no? Y ahora, en los últimos días, especialmente hoy, parece que está cobrando fuerza la hipótesis del Brexit duro. No solo porque Theresa May haya dicho que lo prioritario es el control de la inmigración y que otras cuestiones como el acceso al mercado único pues van a quedar subordinadas a ese control de la inmigración, sino porque también hoy Angela Merkel ha salido diciendo que si no se aceptan los 4 pilares fundamentales de la Unión Europea, las 4 libertades básicas, la libertad de movimientos de personas, capitales, bienes y servicios, y muy en particular lo dice obviamente por la de personas, que no va a haber acceso al mercado único. Por tanto, parece que ambos bandos, puede ser un mecanismo de negociación simplemente, para aparentar mucha dureza para que al final se llegue a un punto más intermedio, pero hoy mismo parece que ambos bandos están muy enrocados en no querer
avanzar hacia un tratado de libre comercio que permita pues un intercambio fluido de bienes, servicios y capitales, e idealmente de personas entre ambos lados del Atlántico. Hay un hecho, y es que en estas Navidades, en estos días atrás, han surgido en diferentes medios de comunicación ingleses casos que yo no sé hasta qué punto son puntuales o son de verdad representativos de profesionales, por ejemplo, médicos o profesores, etcétera, que no son nativos del Reino Unido, que cuando han ido a renovar su residencia o etcétera, etcétera, y después de estar, pues a lo mejor 20 años o 15 años y casados y casadas con gente de allí, con nativos, se les ha rechazado la residencia y se les ha dicho que se preparen para abandonar el Reino Unido en un periodo de tiempo, en plan 2 meses, por ejemplo, ¿no? Y eso ha despertado cierta alarma, y yo creo que es lo que ha empujado a que tanto Theresa May como Angela Merkel hagan declaraciones que no sé yo hasta qué punto son representativas. La verdad es que desde que salió la votación del Brexit, yo, para empezar, y muchas otras personas, estamos vamos a ver hasta qué punto estas declaraciones son representativas o no, pero da la sensación de que van tomando fuerza la posición dura por parte de la Unión Europea y por parte de Theresa May. Sería un desastre. Me lo habéis aclarado muy bien. Juan Ramón, gracias. María, un saludo muy cordial. Y hasta la próxima. El miércoles. Hasta el lunes. 14 minutos, faltan amigos, para que sean las 10, las 9 en Canarias. En casa de Herrero. Es Radio.